Proceso monitorio, Código General del Proceso, integrado por Juan José Hernández, Licer Rojas, Francisco Moncada y Eduard Pérez. Definición. Según Colmenares, es un instrumento procesal que le permite al órgano jurisdiccional pronunciarse de manera inmediata, con efecto de cosa juzgada sobre la tutela reclamada sin oír previamente a la parte demandada, que al notificarse puede guardar silencio o formular oposición. Si ocurre lo primero, o sea, guarda silencio, el juez dicta sentencia, pero si sucede lo segundo, se inicia un proceso declarativo. La finalidad de este proceso es crear un título ejecutivo de manera rápida y económica para titular el crédito del acreedor insatisfecho. Principios. Principio de celeridad. Se creó el proceso monitorio con el fin de acudir a la Administración de Justicia de manera rápida y la respuesta que dé el juzgador sea de forma oportuna. Principio de sencillez. El legislador pensó en esto ya que al momento de formular la demanda no tenga la persona ningún inconveniente. Tan es así que el Consejo Superior de la Judicatura emitió un formato para formular la demanda y su contestación. Principio de eficacia. Se configura este principio ya que el legislador eliminó los recursos, trámites e instancias sin necesidad de usar las ya mencionadas herramientas, como lo es en el caso de un proceso ordinario. Procedencia. Primero, el pago de una suma de dinero. Segundo, de naturaleza contractual. Esto hace referencia a que la obligación provenga de un contrato. No quiere decir que esté por escrito. Hay que recordar que también los contratos pueden ser verbales. Tercero, que sea determinada y exigible. Esto es que la obligación sea determinada. Por lo tanto, debe existir claridad a lo que el supuesto deudor se comprometió, que sea exigible, es decir, que sea física y jurídicamente posible, o sea, objeto lícito. Cuarto, de mínima cuantía. Aquí hay que tener en cuenta el artículo 25 del Código General del Proceso, que la cuantía sea inferior a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Competencia. Factor objetivo, mínima cuantía. Factor territorial. Este se da por competencia prevención. Es en el domicilio del demandado o el lugar de cumplimiento del contrato. Factor funcional. Juez civil municipal en única instancia. Fuero contractual según el artículo 28, numeral 3. Partes y terceros. Legitimación por activa. La posee el acreedor o los herederos del acreedor. Legitimación por pasiva. La posee el deudor. No se puede mandar a los herederos del deudor, ya que la obligación no se le puede exigir a ellos. Notificaciones y recursos. Al demandado se le notifica personalmente y al demandante por estado. En este tipo de procesos no se admite ningún tipo de recursos. Requisito de procedibilidad. Artículo 621, Código General del Proceso. Dice que sí hay que agotar requisito de procedibilidad, ya que el asunto es conciliable y no lo exceptúa como a diferencia de los divisorios o expropiación. Según Carlos Colmenares Uribe, no hay que agotar requisito de procedibilidad, ya que por su naturaleza, celeridad, sencillez y eficacia, sería como pedirle requisito de procedibilidad a una medida cautelar. Por otro lado, otros doctrinantes no están de acuerdo con la postura de Colmenares sobre no agotar requisito de procedibilidad, ya que lo más oportuno sería acudir a la conciliación extrajudicial con el deudor para no tener que activar el aparato jurisdiccional. Contenido de la demanda. Primero, designación del juez. Segundo, nombre y domicilio del demandante y del demandado. Si es el caso, nombre de sus representantes y apoderados. No se exige el derecho de postulación. Tercero, la pretensión de pago expresada con precisión y claridad. 4. Hechos que fundamenten las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados, con la información del origen contractual de la deuda, su monto exacto y su componente. Quinto, manifestación clara y precisa de que el pago de la suma deudada no depende del cumplimiento de una contraprestación a cargo del acreedor. Sexto, pruebas que se pretendan hacer valer. El demandado puede disponer de testigos, así como soportes documentales. En caso de no tener documentos que prueben la obligación contractual, deberá manifestarlo bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda. Séptimo, lugar y direcciones físicas y electrónicas donde el demandado recibirá notificaciones. Trámite. Primero, el juez puede admitir, inadmitir o rechazar la demanda, o emite auto que contiene requerimiento de pago. Este auto lo emitirá
cuando la demanda cumple con todos los requisitos previstos en la ley. Segundo, si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para que en un plazo de 10 días pague o exponga las razones para negar total o parcialmente la deuda reclamada. Si el deudor satisface la obligación, se declarará terminado el proceso por pago. Tercero, notificado el demandado tendrá 10 días para mostrar su renuencia, advirtiéndose que si guarda silencio se dictará sentencia y constituye cosa juzgada. El acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia ante el juez de conocimiento para que adelante el proceso ejecutivo y dentro del mismo expediente sin formular nueva demanda. Cuarto, si dentro de los 10 días el demandado contesta y se opone, deberá aportar pruebas que sustenten su oposición, y el proceso se resolverá por un trámite de un verbal sumario, y el juez dictará auto citando a audiencia inicial y dará traslado al demandante por 5 días para que pida pruebas adicionales. Y por último, si el deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impondrá una multa del 10% del valor de la deuda a favor del acreedor. Si el demandado resulta absuelto, la multa se le impondrá al acreedor por el mismo valor, el 10%. Sentencia C-726 del 2014. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 419 y 421 del Código General del Proceso, específicamente el proceso monitorio. El demandante alega que estos artículos vulneran los derechos constitucionales a la igualdad y debido proceso. Señala que el auto de requerimiento de pago es violatorio del debido proceso porque no admite recursos y al haber sido eliminados los actos procesales de intervención de terceros, emplazamientos, curador ad litem y excepciones previas, por consiguiente, la posibilidad de demandar en convención se limita al derecho de defensa del demandado, con lo cual el juez se pronuncia con efectos de cosa juzgada, sin haber oído al deudor a quien se le constituye un título ejecutivo. Consideraciones de la Corte. Para la Corte Constitucional, el proceso monitorio no atenta contra el debido proceso, ya que el proceso monitorio se caracteriza porque solamente se puede iniciar y seguir contra el deudor notificado personalmente. Igualmente, el Código General del Proceso le da 10 días al deudor para que muestre su posición frente a la demanda. Entre los casos referentes al proceso monitorio encontramos que Juan instauró la demanda a fin de obtener el pago de 13 millones de pesos, equivalentes a los honorarios que sostiene la deuda del demandado en virtud del contrato verbal que celebraron, para la construcción de la segunda etapa de la Casa de la Cultura del municipio de Cañas-Gordas. Otro ejemplo sería Nicolás, dueño de la tienda 100 de Cilantro, promueve proceso monitorio contra Francisco para que se pague lo adeudado de un crédito de consumo en su tienda. Otro ejemplo del proceso monitorio es Nicolás Narváez Borja pretende se condene a Lucía Pérez a pagar el saldo insoluto originado de un préstamo personal que le hizo, siendo este exigible en Bogotá, así como los intereses de mora causados.